¿Cuántos bendicen al Señor por eso? Este día vamos a recordar lo que nuestro Señor Jesús nos encomendó recordar en la tierra para testimonio de su muerte y su resurrección. Amén. ¿Cuántos están listos para ser parte de la cena del Señor? En todo lo que pasa la mesa con la cena, yo quiero leerle lo que dice 1 Corintios capítulo 11 versículo 17. La cena del Señor tenía un propósito, y cuando Él la dejó a la iglesia, Dios dejó el propósito por el cual la cena del Señor se iba a tomar para recordar no solo la muerte, sino la resurrección de aquel que nos dio vida juntamente con Él, ¿verdad? Y le voy a leer lo que dice la Escritura, y mire cómo el Señor comienza, o el apóstol comienza a hablar a la iglesia. Y dice la Escritura de esta manera, 1 Corintios 11, 17: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino ¿para qué? Para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dijo Pablo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Mire eso, los que son ¿quiénes? O sea que en otras palabras, va a haber personas que van a ponerte en una condición de confrontamiento, pero dice Pablo, vamos a ver los que son aprobados. ¿Quiénes son aprobados? Ojo con eso, los que son maduros en la fe. Piedras le va a llover. Ahora, ¿se va a refugiar en el Padre o va a tirar la piedra usted también? Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Y mire eso, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, dice la Biblia, esto no es comer la cena del Señor. Mire Pablo lo que estaba explicando. Esto no es comer ¿qué? La cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. La iglesia estaba pasando por, diga conmigo, abuso en todas las áreas. En todas las áreas. Y Pablo decía, la iglesia entendía la cena como un rito simplemente. Y la cena no es un rito. La cena todavía sigue vigente y vivo como un testimonio veraz de la muerte y la resurrección de Jesús en la tierra. Ahora nótese que Pablo hablaba que habían quienes que no estaban aprobados. ¿Y por qué no estaban aprobados? Porque había un abuso. ¿Cuál era el abuso? Es que todos se embriagaban, no era tomar la cena. Otros comían de más, y cuando llegaban los siguientes no había pan para la cena del Señor, para los que venían, porque para ellos la cena era una fiesta, era un rito, pero no era, ojo con eso, un testimonio vivo de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero llevarlo al 27, antes que tomemos la cena del Señor. Y a causa de todo esto que ocurría en la iglesia, mire eso, habían personas que se preguntaban que si ellos eran aprobados para tomar la cena del Señor. ¿Cuál era la condición que el Padre ponía para poder tomar la cena del Señor? Unos decían, bueno, ¿será que solo los santos la pueden tomar? ¿Será que la cena del Señor se puede tomar en cualquier momento, cualquier objetivo? ¿O cuál es el propósito específico? El propósito es anunciar que Cristo un día vendrá. La muerte, su resurrección, y que un día Cristo vendrá. Anunciar que la promesa sigue vigente. ¿Qué es lo que dice el 27? De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, ¿cómo? Indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Cómo dice Pablo? Pruébese cada uno, ¿cómo?
Ahora, ¿y qué dice? Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe ¿para quién? Para sí. Por lo cual hay muchos, ¿cómo? Enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Mire eso. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Qué es lo que Pablo estaba expresando? Y Pablo estaba expresando de personas indignamente. Ojo, había un problema. ¿Y cuál era el problema? Pablo termina el verso diciendo: si usted tiene hambre, come en su casa. Porque la cena del Señor no era una fiesta simplemente para uno saciar. Ellos habían olvidado el motivo por el cual ellos tomaban la cena del Señor. Y la cena del Señor dice que el pan tiene que ver con el cuerpo de Jesús, que fue mutilado, que fue escupido, aquel cuerpo que tuvo que ser destrozado prácticamente para que nosotros tuviésemos vida. Y dice que el vino o la copa identifica la sangre de Jesús. ¿Cuál sangre? Aquella sangre que fue derramada en la cruz, y que esa sangre nos quitó el pecado. Fue la sangre que pagó el precio más alto por usted y por mí. Ahora dice: el que no discierne por qué se toma la cena del Señor será culpable de ello. Ahora, ¿por qué no discernir? Porque si usted dice: bueno, la cena del Señor simplemente es una fiesta simple. No, la cena del Señor es anunciar que Cristo nos dijo que vendría por nosotros. Que usted discierne que cuando come ese pan es la carne del Señor, que le dice: fue puesta a tu vida en gratitud. Mira eso, para que tú vivas y seas vivo en la tierra, pero también en el cielo. Toda enfermedad a causa, ¿qué es lo que sucede? Ojo con eso. Pablo dice estas palabras, y yo quiero llevarlo allí antes que tomemos la cena, porque quiero que algunos disciernan esta parte. Y dice Pablo, mire eso. Dice Pablo que se pruebe, ¿verdad? Porque el que come indignamente, en el 29, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y Pablo en el 30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Cuál era la causa por la cual había muchos enfermos y debilitados? Porque no conocían el poder del pan que tomaban. Porque no conocían el poder del pan que ellos comían. Porque dice la Biblia que el cuerpo del Señor fue mutilado. Dice que sobre su cuerpo llevó nuestras enfermedades. Dice que cada latigazo fueron nuestras enfermedades. La historia relata, y los historiadores, que el cuerpo de Jesús quedó irreconocible de los latigazos romanos. Ahora cada latigazo en su cuerpo iba a nuestra sanidad interior, nuestra sanidad exterior, nuestra sanidad del cuerpo, nuestra sanidad de la familia, nuestra sanidad del ministerio. En su cuerpo Él llevó colgadas nuestras maldiciones. Entonces dice: por lo cual hay muchos enfermos, debilitados, hay muchos que duermen entre vosotros, porque no saben discernir lo que están comiendo o lo que se pierden de comer, a causa de no entender el sacrificio que se hizo en la cruz. Ahora, para entender esa parte, el cuerpo representa, mira eso, aquel sacrificio. El cuerpo representa lo que tuvo que ser sacrificado para que usted y yo viviésemos. Por eso es que Pablo dice: hay muchos entre vosotros enfermos. ¿Cuántos creen que a través de la cena del Señor puede haber un milagro? No. ¿Cuántos creen que a través de la cena del Señor puede haber un milagro? Por eso dice: hay muchos enfermos, porque no discierne lo que está comiendo. Por eso es que cuando yo tomo la cena del Señor, para mí la cena del Señor es algo muy importante. No es un rito, es algo especial. Es recordarle al mundo que Él dijo que vendría de nuevo. Es recordarle al mundo que Él murió por mí, por ellos, y que Él murió por todo. Es recordarle al mundo que esa sangre maravillosa que fue derramada
mira eso, cortó el pecado de mi vida y me dio vida juntamente con Él. En otras palabras, Él me resucitó a través de su muerte y a través, mira eso, my God, Espíritu Santo, qué lindo es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que la cena del Señor no es un rito. La cena del Señor no es algo que se hace por hacerlo. La cena del Señor no es algo, mira eso, que no tiene un sentido. La cena del Señor todavía tiene una voz del cielo, y es anunciar que nuestro Señor volverá por su novia. Ahora, ¿cuántos aquí creen que cobran fuerza a través de la cena del Señor? Por eso hay muchos debilitados, porque no saben lo que comen, o porque se esconden a la orilla del ring. Por eso Pablo dice: si tú, dice Pablo, examínate a ti mismo antes de beber la copa, antes de comer el pan. Dice Pablo, no te quedes sin esa bendición, examínate. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Mira, llega al punto de la examinación. La examinación tiene que ver con que tú profundizas dentro de ti, entendiendo que algo pudo haber hecho mal, que puede impedirte que te tomes la cena del Señor. Y Pablo dice: tranquilo, examínate. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Y así, cuando termines de examinarte, entonces come el pan y toma la copa, porque tú no sabes de lo que tú puedes estarte perdiendo. Por eso es que la cena se anuncia días antes, porque usted dice: bueno, Señor, ese va a ser el acto más lindo, más precioso. ¿Qué quieres que yo haga para presentarme delante de esa mesa maravillosa? Judas se presentó en la mesa. En la mesa estaban los 12 y estaba Jesucristo. Y la Biblia dice que ellos estaban tomando la cena del Señor. Jesús parte el pan, pero en medio de los 12 había uno que no examinó su corazón, y que ya había Satanás tomado el control de su corazón. Por eso Jesús dijo: el que mete el pan, ese será el que me entregará. Porque la examinación nos hace profundizar. Mira eso, que tal vez yo no soy digno, pero por cuanto me examiné y me arrepentí, y sé que el privilegio que tiene esto de tomar la cena del Señor, entonces digo yo: Señor, aquí estoy, seré tu sacrificio para que yo pueda ser parte de la cena del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo le voy a pedir primero esta línea, si puede pasar los que van a tomar la cena del Señor, si pueden ayudarles allí con las copas y el pan. Ellos toman el pan y le entregan la copa. Que pase primero esta línea, luego pasa esta y luego pasa esta otra línea. Pueden pasar. Así que usted tuvo un tiempo para decirle: Señor, mira, yo quiero examinarme, yo quiero tener esta bendición. Para vencer. Reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios del imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuyo es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor.
muchos celebraban. Aquel día que era muy importante para el pueblo judío. Estaban a punto de celebrar la Pascua. Era una de las fiestas más celebradas en medio de los judíos. Unos se emborrachaban, otros comían, celebraban aquella salida de la tierra de Egipto, celebraban aquella salida, aquella libertad que un día se les había entregado. Seguían celebrándolo de generación en generación. Y mientras muchos celebraban eso, se habían olvidado que el sacrificio estaba listo para ser puesto para nuestro rescate. Así que, Padre, hoy queremos darle gracias por eso. Jesús, queremos darle gracias por eso. Queremos darle gracias, papá. Queremos recordar aquel día, Señor. Aquel día que aquel hombre le prestó su casa para tomar la cena. Aquel día, Señor, que estaba anunciando que el Cordero estaba listo. Señor, nuestro corazón está contento, está feliz, está agradecido, porque si no hubiera sido por aquel sacrificio, ¿dónde estaríamos hoy, Señor? Si hoy por hoy estamos acá, si hoy por hoy entendemos tu reino, Señor, es gracias a aquel sacrificio, aquella sangre derramada en la cruz, aquella cruz, Señor, que un día en el Gólgota se llenó de sangre, aquella tierra que recibió tu sangre. Que fuiste mutilado, que fuiste golpeado, escupido, mi Señor, que fuiste vituperado, mi Señor. Aquel día que se te fue puesto una corona de espinas, que los látigos romanos traspasaron tus entrañas. Aquel día que en el Getsemaní lloraste sangre, sudaste sangre, papá. Aquel día que la aflicción gobernó tu cuerpo. Aquel día que te sentiste solo en la cruz, desamparado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese día. Gracias por aquel día, cuando llegó la tarde, mi Señor, y que en aquella cruz estaba un justo muriendo, y que en aquella cruz un justo dijo: Padre, consumado es. Y tu palabra dice: y aquí entregó su espíritu. Aquel día que fuiste bajado de la cruz y fuiste encerrado en una tumba, Señor. Aquellos 3 días que fuiste a arrebatarle las llaves al infierno, a Satanás, de la muerte, porque aquella resurrección al tercer día era evidente. Pero qué glorioso, Señor, que también anunciamos que al tercer día la piedra estaba removida de la tumba, y tú te levantaste con poder y con gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias por aquella cruz. Gracias por aquella cruz, por aquel sacrificio, por aquella sangre que fue derramada, Señor, porque hoy estamos aquí gracias a ese sacrificio. Yo quiero que tome su pan en su mano. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 11 verso 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió
y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias por los milagros que habrán a través de esta cena. Gracias por los milagros que habrán a través de este pan, Señor. Por reconocer que fue mutilado a causa de nuestras enfermedades y nuestra dolencia, de nuestras maldiciones, Padre eterno. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Diga conmigo: nuevo pacto. Yo sé que hay cosas que van a comenzar a renovarse en ustedes de hoy. Y el que no había entendido que Jesús le perdonó y Jesús lo trajo para levantarlo en gloria y en poder, hoy el Señor dice: así también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coméis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos, amados. Gracias, Jesús. ¿Cuántos bendicen al Señor? Gloria a Dios. Qué hermoso es el Señor. Qué hermoso es el Padre. Qué lindo que Él nos haga parte de esta convocatoria. Qué hermoso es poder ser parte de la convocatoria más grande del reino, porque la Biblia dice que Jesús dijo: ya aquí nunca más tomaré del fruto de la vid hasta que ustedes lleguen y se sienten a la mesa de mi Padre. Y ahí dice la Biblia que entonces los ángeles nos servirán en ese día y estaremos sentados a la mesa. Tomaremos la copa con Él y sanaremos otra vez con Él. ¿Cuántos bendicen a Dios por ese momento tan hermoso? Denle fuerte esas palmas al Padre. Gloria a Jesús. Wow, gracias, Espíritu Santo. Ahora yo quiero llevarlo a Romanos capítulo 3, versículo 22. El libro de Romanos capítulo 3, verso 22. Y mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 3, verso 22. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, diga conmigo, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que en Él sean justos. Y el que justifica al que es de la fe, Jesús. Puede tomar su asiento en esta preciosa tarde. Y hoy quiero hablarle acerca de ese sacrificio de nuestra redención. ¿Cuántos aman ese sacrificio? Hemos terminado de tomar la cena recordando la muerte, la resurrección, pero que Cristo viene. Pero muchos, en muchas ocasiones, no entendemos el tal sacrificio que se hizo para que usted y yo estemos acá hoy. Muchas personas no entienden la magnitud del sacrificio que un día se hizo en la cruz para que usted tuviese que ser limpiado por uno que fue justo en la tierra. Y este es el punto del verdadero reino o del verdadero evangelio. Por eso Jesús pone en el corazón del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice que se nos fue entregado el evangelio de la reconciliación. En otras palabras, mientras no existía el sacrificio correcto, la reconciliación no se podía llevar a cabo de la forma correcta. Por eso usted se da cuenta que en el antiguo pacto
La escritura establece, o la historia establece, que para que el sacerdote mismo pudiese entrar a sacrificar algo para el pueblo, él tenía que sacrificar para sí mismo, porque él tenía que tener ciertos ritos de limpieza que eran necesarios para él presentarse ante Dios y presentar al pueblo ante Dios. Pero para eso necesitaba, diga conmigo, un sacrificio. Para eso se necesitaba un sacrificio de un animal que fuese limpio, sin mancha. Un animal desde su nacimiento se preparaban para ese sacrificio. Esos animales eran animales que el pueblo tenía el conocimiento de que esos animales desde que nacían eran separados, apartados. El que cuidaba ese animal tenía que ungirlo, tenía que hacerle muchas cosas para que el animal no pudiese tener una sola garrapata, para que el animal no tuviese un solo rasguño. Ese animal era cuidado de una forma extraordinaria, pero tenía que ser un animal, diga conmigo, inocente. El sacerdote tenía que presentar ese sacrificio, presentar al pueblo a través de la sangre derramada en el altar de un animal. Ellos tenían que presentar el mejor animal para venir delante del Padre y poder presentar a todo el pueblo, y que solamente ese momento el sacerdote pudiese escuchar la voz de Dios y ver el fuego de Dios caer sobre el arca. Era la única opción que el pueblo tenía para poder recibir una instrucción de Dios. Esa instrucción se recibía una vez al año, y el pueblo, esa era la causa por la cual se desconectaba de Dios, porque era terminando el sacrificio. Mira eso. Entonces todo mundo volvía a la misma condición, porque lo único que hacía la sangre de los animales inocentes era tapar el pecado, pero no quitar el pecado de la persona. Ahora dice que se necesitaba de un sacrificio. Se necesitaba de un sacrificio que no tapase el pecado, sino que arrancara el pecado, que exterminara el pecado, para que entonces el hombre y la mujer ahora pudiesen entrar por sí mismo a hacer el sacrificio. Pablo dice que ahora usted y yo no presentamos un animal, porque ya el sacrificio fue perfecto una sola vez y para siempre. Porque ya el sacrificio fue una vez y para siempre. Por eso Pablo dice que demos sacrificio de alabanza, que sacrifiquemos nuestra vida hacia Él. ¿Por qué causa? Porque el sacrificio perfecto fue Jesús. Y muchos en el tiempo de Jesús no entendieron el cordero que estaba listo y preparado para el día del sacrificio. Recordemos que Israel estaba a punto de celebrar la Pascua. La Pascua era aquella fiesta que celebraba recordando la salida de la esclavitud de Egipto. Era aquella fiesta que ellos celebraban. Todo mundo hacía comida en su casa, se reunían en las plazas. Todo mundo ese día estaba de fiesta en fiesta, recordando que sus padres habían sido liberados de la cautividad de Egipto. Por eso Dios le dijo: quiero que esta fiesta la celebren, mira eso, de generación en generación, para que todas las generaciones entiendan que yo, el Señor, los liberé de la cautividad y los he traído a la tierra que yo les he prometido a sus padres. Pero ahora ese día todo Israel se preparaba para celebrar aquella Pascua maravillosa. Se preparaba para celebrar aquella fiesta que ellos habían salido esclavos de allá, pero ellos seguían esclavos en el corazón. Pero ellos estaban siendo esclavizados en el alma, en su misma tierra. Ellos no entendían que cuando aquella mujer, dice la Biblia, que tiró el abasto de perfume a los pies del Señor, ellos no entendían que ese cordero estaba siendo preparado para el día del sacrificio más grande y la libertad más grande que iba a suceder hace más de 2000 años en ese día maravilloso. Pero a mí me sorprende esto, que para muchos la Pascua era tan importante que en ese día de la Pascua necesitaban, diga conmigo, un sacrificio.
Y ese día de la Pascua todo mundo comenzaba a comprar los animales mejores. Si usted tenía su estatus económico bajo, usted compraba una palomita y esa palomita usted se la sacrificaba a Dios con su familia. Si su estatus era un estatus bueno, usted podía comprar un buey y usted sacrificaba el buey si usted quería. Si su estatus estaba más o menos de la sociedad, ¿cómo podemos decirlo? Sociedad media, usted compraba el carnero y ahora entonces usted podía sacrificar el carnero. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Todo mundo estaba listo para comprar su sacrificio, pero nadie pensaba que el sacrificio ya estaba listo para ser sacrificado una sola vez y para siempre en el Gólgota. Mira eso, en el lugar de la muerte, ahí se iba a generar la vida. En el lugar donde el diablo pensó que iba a matar al Cordero de Dios, dice la Biblia que Satanás no lo mató hombre alguno. Él entregó su espíritu diciendo: consumado es, soy el sacrificio que vine a cortar el pecado del pueblo y le vine a devolver la vida que el pueblo. Digan conmigo: el sacrificio perfecto. Ahora tenemos que entender que ese día se necesitaba el sacrificio, porque entonces la Pascua tenía que ser celebrada. Porque entonces, con eso, cada vez que ellos celebraban la Pascua, ellos necesitaban un sacrificio para dedicárselo al Señor y decir y recordar: Señor, gracias porque tú nos libraste y nos sacaste de la tierra de nuestra esclavitud. Iglesia, hoy por hoy nosotros estamos tan bendecidos y nos recordamos que cada vez que nos acercamos a la presencia y al altar del Señor, se nos olvida que el sacrificio somos nosotros para Él. Que alguien está aquí hoy que pueda decir: yo soy. Jesús fue el sacrificio más puro, honorable, el sacrificio más perfecto que pudo haber existido en la historia de la humanidad y el cielo. Gracias a ese sacrificio excelente pudimos tener la oportunidad de ser redimidos en el Señor y poder hoy sacrificar al Señor nuestra vida con una alabanza para Él. Entender el sacrificio, entender por qué soy creyente, entender por qué soy cristiano. Yo no soy creyente para competir, yo soy creyente porque soy su sacrificio. Yo no soy creyente para que alguien me conozca, yo soy creyente para que alguien le conozca a Él. Diga conmigo: yo soy el sacrificio. Y para que entienda usted esto, la Biblia dice que Jesús tuvo que morir como sacrificio, pero luego Jesús se va glorificado al cielo, a la diestra del Padre. Y yo le voy a enseñar algo en esta tarde, que aunque el sacrificio era perfecto, hubo gente que también fue sacrificada a causa del nombre del Señor. Por eso Jesús le dijo: van a padecer a causa de mi nombre. Mira eso, ¿por qué? Porque ahora el Señor dice: van a ser mártires, para que cuando alguien pregunte si hay alguien valiente en el reino dirá: hay gente que es capaz de dar la vida por este reino, para que el evangelio se extienda y se expanda a todos los rincones de la tierra. Entonces, nótese que usted y yo sabemos y entendemos a través de la escritura y la historia que hubieron hombres y mujeres de Dios que se convirtieron en mártires del reino de Dios. Los apóstoles fueron mártires, los padres de la iglesia fueron mártires. Muchos de ellos murieron por el evangelio. Muchos de ellos tuvieron que ser sacrificados para que otros creyesen, para que otros se salvasen, para que el evangelio se expanda. Pablo tuvo que ser sacrificado en Roma, 2 años preso. Pero Pablo dice: es necesario que yo parezca ante el César, es necesario que yo predique el evangelio, es necesario que yo le hable a Roma que hay un Cristo que vive y permanece. Pero su vida tuvo que ser sacrificada a causa del reino. Diga conmigo: yo soy su sacrificio. Cuando usted entiende la parte tan maravillosa de ser ese sacrificio para el Señor, es que ahora usted entiende que el reino de los cielos, que el sacrificio que fue en la cruz fue perfecto para salvar su pecado. Pero hay personas que aprenden a sacrificar su vida para que otro lo escuche. Usted sabe la historia de los primeros misioneros.
que tuvieron el coraje de presentarse en naciones donde el reino de Dios o el evangelio no había llegado. Muchos de ellos perdieron su familia a causa de escuchar la voz de Dios. Otros de ellos perdieron la vida a causa de escuchar la voz de Dios. Misioneros que perdieron sus hijos por picadas de serpientes o por animales feroces, pero ellos estaban anclados diciendo: hay un Cristo que pagó el precio del pecado. Cuando usted entiende, amado, el verdadero sacrificio, se da cuenta que muchas veces nos ha faltado sacrificarnos para Él, y nos ha faltado decirle: Señor, ahora yo quiero ser aquel, o yo quiero ser aquella. Por eso Pablo dice: mírenme, yo llevo las marcas de Jesús en mi cuerpo. Porque Pablo decía que llevaba las marcas de Jesús en su cuerpo. Pablo decía: mírenme, que yo llevo las marcas de Jesús en mi cuerpo. ¿Sabe por qué las llevaba? Porque Pablo tuvo que padecer para que otro viviese. Porque Pablo tuvo que, mira eso, él sufrir hambre, dolor, enfermedad. Él tuvo que sufrir desnudez, asolamiento, traición, para que otro pudiese conocer del sacrificio que en la cruz del Calvario se hizo. Por eso dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 18: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin... ¿Cuántos fueron bañados con esa sangre maravillosa? Como de un cordero sin mancha y sin arruga. La Biblia dice que en todo fue tentado, mas en nada se le halló. Fue el mejor cordero que pudo presentarse ante el Señor. Fue el mejor cordero que pudo, mira, tener el pueblo de Israel para presentarlo delante de miles de personas. Pero pocos entendieron el sacrificio, pocos entendieron la muerte, y pocos entendieron la resurrección. Y hasta el día de hoy pocos entienden su muerte y pocos entienden su resurrección. Por eso es que Corintios dice que tan fácil se olvidó la cena, que tan fácil se olvidó el momento de recordar algo tan preciso y tan precioso. Por eso Pablo decía, mira eso, el escritor de Corintios decía que tan fácil se había olvidado el momento de reunirse a la mesa, comer del pan y tomar de la copa. Qué fácil a la gente se le había olvidado que la muerte de Jesús había sido por nosotros y que la venida de Jesús iba a ser por nosotros. Ahora ellos estaban olvidando un sacrificio que no tenía que olvidarse jamás, porque el día que usted olvide ese sacrificio, usted perdió la brújula de su destino, para dónde va y de dónde viene. El día que usted perdió, mira eso, el sentido de por qué estamos aquí en casa de Dios. En ese día usted perdió el sentido de la vida. Pero mientras usted recuerde que hubo alguien que pagó todo por usted, que lo entregó todo, que dio hasta su último suspiro por usted y por mí, usted ahora entiende y dice: Señor, yo sé que tan importante es poder levantar las manos al cielo y decirte santo, y decirte puro, y decirte gracia, y decirte: Padre, tú eres el único rey que llevó el pecado del mundo en sus hombros. Nadie se atrevía a llevar el pecado del mundo en sus hombros. Nadie, ni los fariseos ni los escribas. La Biblia dice que Jesús le dijo a los fariseos: ustedes ponen carga al pueblo que ellos mismos no pueden llevar, y ustedes no se atreven a tocar esa carga ni siquiera con la punta de su dedo. Que es lo que Jesús le estaba diciendo: hay un cordero que ha sido preparado, que está dispuesto de llevar el pecado de la humanidad para salvación a todo aquel que en él crea. Cuando entendemos este sacrificio, entendemos todo. Cuando entendemos este sacrificio, entendemos las palabras de Pablo: sé vivir en todo, sé vivir en desnudez, en hambre, persecución. Y Pablo termina diciendo: ni lo bajo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Cristo. ¿Por qué ninguna cosa creada?
Porque cuando usted entiende ese sacrificio, usted dice: eso fue todo y bien explicado para mí. No necesito más. Porque hay personas que una prueba, un dolor, una angustia los hace olvidar el sufrimiento que él cayó su boca. Porque hay personas que cualquier cosa los hace olvidar que él guardó silencio, que él enmudeció. Mientras se le decían: ¿quién te golpea? Mientras se le decía: profetízanos. Mientras a él lo escupían y le ponían la corona de espinas en su cabeza que traspasaba su cerebro. Mientras a él le hacían todo eso, la Biblia establece que él no abrió su boca, mas enmudeció, guardó silencio, porque el sacrificio era puro. Porque el sacrificio era puro, agradable delante del Señor. ¿Cuántos aman ese sacrificio? Ahora tenemos que entender que un sacrificio para el Señor requiere de cosas especiales. Diga conmigo: requiere de cosas especiales. Por eso es que usted se da cuenta en la Escritura de personas que tuvieron la intención de sacrificar a Dios, y la intención era buena, pero el problema es que el sacrificio no tiene que ver con la intención. La intención era buena, pero el sacrificio no tiene que ver con la intención. Muchos trataron de sacrificar. Por eso usted se da cuenta que aquellos dos muchachos que hicieron fuego, Dios lo vio como fuego extraño. La intención era de sacrificar algo a él. La intención era de poder hacer algo para él, pero Dios lo vio como fuego extraño. Por eso usted ve a Uz, que mientras el arca del pacto venía y mientras el pueblo estaba feliz, el arca estuvo a punto de caerse. Dice que los bueyes comenzaron a rebalarse, y entonces el arca estuvo a punto de darse vuelta, y con la buena intención Uz puso sus manos sobre el arca, pero el arca lo mató. Por eso usted mira que un hombre llamado Saúl, que era rey sobre el pueblo de Israel, la Biblia dice que él tomó el sacrificio, lo puso en las piedras, lo puso en el altar, y dice que él comenzó a sacrificar, pero ese sacrificio Dios no lo olió, porque no es la intención, sino que todo sacrificio del Señor requiere cosas especiales. Por eso es que hay personas que no saben cómo de entrar a la presencia. Hay personas que no saben cómo ellos ser plenos al Señor, porque tenemos el sacrificio como algo. Porque tenemos el sacrificio como algo, pero no entendemos que el sacrificio requiere de cosas especiales, porque es para el Dios que es especial. Todo sacrificio que se hacía en la tierra, todo sacrificio iba dirigido al trono de Dios. Absolutamente todo sacrificio que se hacía en el altar era para Él. Y si el sacrificio es para el que está en el trono sentado, depende la forma de mi sacrificio, así es mi gratitud. Se fueron. Depende de la forma de mi sacrificio, así es mi gratitud. Por eso es que usted ve que hay personas que nunca adoran ni en su casa, ni en la iglesia, ni en ningún lado, porque ellos no están conectados al sacrificio. Pero cuando tú entiendes que el sacrificio es especial, tú sabes que de repente tú tienes que sacrificar algo para Él. Y tú comienzas a decir: es para el que está en el trono, eso tiene que ser lo mejor. Es para el que está allá arriba, tiene que oler olor agradable y grato de lo que yo esté sacrificando para Él. ¿Sabe lo que sucede cuando Él comienza a oler olor grato, agradable para Él? Mira eso, Él comienza a ver la tierra y dice: hay un altar que fue dedicado exclusivamente para mí en la tierra de los vivientes. ¿Dónde está la iglesia que dice hay un sacrificio para Él hoy en esta tarde? Mira, aquí se va a meter una locura esta tarde.
Y mire lo que entonces la Biblia dice. Dice que dentro del templo del Señor se habían olvidado que el sacrificio era exclusivamente para Él. Y la Biblia dice que los sacerdotes abrieron sus ventanas y miraban el sol, miraban al Dios Sol. Todo lo de Egipto estaba pegado en su corazón. Dice que ellos adoraban la serpiente. Dice que ellos levantaban altares a todo dioses paganos en la tierra. Pero entonces la Biblia dice que el altar de Dios estaba abandonado. Se habían olvidado del altar. Y dice que el Señor le dice al profeta: profeta, mire ese pueblo, creen que como están con puertas cerradas yo no lo voy a ver. ¿Por qué Dios sabía eso? Porque todo lo que se sacrifica para Él, Dios lo huele con olor grato al cielo. Diga conmigo: llegó la hora de sacrificar lo mejor para mi rey. Si es para el que está en el trono sentado, yo tengo que sacrificar lo mejor para el que está arriba en el cielo. Si es mi vida, yo se la entrego completa. Si es mi corazón, se lo entrego completo. Porque yo quiero que el que esté en el trono huela olor grato de mí. Y que diga: hay alguien en la tierra entendido, que sabe cómo adorar, sabe cómo levantar la mano del Padre en el cielo y decir: yo voy a darle el milagro. Yo voy a decir: my God, alguien está aquí hoy en esta tarde. Le voy a decir por qué. ¿Sabe por qué ocurren los milagros? ¿Por qué ocurren las liberaciones? ¿Por qué el matrimonio se compone? ¿Por qué la gente vuelve a Dios? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted sacrifica a Él agarra el vehículo, se viene a la tierra. Y cuando Él llega al lugar donde se está sacrificando, todo tiene que cambiar, porque lo vuelve nuevo. Diga conmigo: hay un sacrificio. Hay un sacrificio. Alguien aquí trajo un sacrificio hoy. Alguien aquí trajo un sacrificio hoy. Alguien aquí trajo un sacrificio hoy, que le dice: voy a sacarle la mejor sonrisa al que está en el trono. Voy a sacarle la mejor sonrisa al que está en el trono sentado. Al que está en el trono. Diga: cosas especiales. Los sacrificios para Dios no son como salgan. Se fueron. Diga conmigo: los sacrificios para Dios no son como salgan. Ese fue el problema de muchas personas en el antiguo pacto, que ellos sacrificaban, pero no entendían lo que estaban haciendo y para quién era. Por eso usted se da cuenta que cada vez que el padre pedía sacrificio en la casa, Dios le daba a entender a los sacerdotes la forma operante de los sacrificios. Un sacrificio requiere de cosas, diga conmigo, especiales. Primera cosa, tiene que ver con la purificación y la santificación. Diga conmigo: tiene que ver con la purificación y la santificación. Un sacrificio no puede ser sacrificado si no existe la purificación. Hello. Porque la purificación y la santificación es lo que te da la autorización para tomar lo sagrado. Es lo que da la autorización para tomar. Por eso el padre le decía: dile a Aarón y a sus hijos que se purifiquen, porque yo vendré al pueblo. Cuando llegaba el momento del sacrificio, Aarón y los sacerdotes tenían que llegar a un punto de purificación, porque si ellos no se purificaban, el sacrificio no iba a ser de bendición. Porque la clave de que el sacrificio sea de bendición está en la purificación. Porque depende, ojo con eso, de cómo se lleva a cabo el sacrificio. No tiene que ver de lo aprendido, sino de cuánto purificado.
Por eso es que el Señor le decía: dile a Aarón que se purifiquen, que se santifiquen. Ellos pasaban 7 días antes del sacrificio. Era tanto Dios lo que quería hablarle al pueblo, que le decía: diles que ellos tienen que apartarse para mí. Los vas a ungir. Mira, se van a meter en ayuno. Y el Señor comenzaba a decirles: porque yo traigo algo para ellos nuevo, que yo quiero interpretárselo a su corazón. Nadie entiende la voz de Dios si no es a través de la purificación. Mira eso, nadie entiende la voz de Dios si no es a través de la santificación. Nadie entiende lo que el Padre quiere expresar si no es a través del único vehículo o de la única vía, que es la santificación y la purificación en el Señor. ¿Cuántos quieren ver la gloria del Padre acá? Iglesia, no hay vehículo más grande que la purificación al Padre. Cada vez que tú oigas que el Padre quiere visitarte, cada vez que tú oigas una palabra del Padre, ve, corre y dile: Dios, lávame, hazme lo que sea, pero yo quiero seguir escuchando tu voz. Yo quiero ser el vehículo de la tierra para que te muevas a través de... Mira eso, diga conmigo: purificación. Purifica. Dios los enviaba por 7 días a purificarse. Luego, en el último día, ellos tenían que ir a eso, lavar su vestimenta. Dice que ellos lavaban su vestidura. ¿Por qué? Porque al Dios que iban a visitar era un Dios especial. Al Dios que iban a ver era un Dios especial. El arca que iban a tocar era un arca especial. El fuego que iba a descender sobre el arca era un fuego especial. La gloria que iba a cubrir el templo era una gloria especial. Cuando tú entiendes que tu Dios es especial, que tu Dios es grande, que Él es Rey de reyes y Señor de señores, tú entiendes que cuando lo visitas, tú quieres entrar delante de Él diciendo: Padre, yo quiero escuchar tu voz. Quiero sacarte el mayor susurro de tu voz. Diga: mi Dios es especial. Por eso es que la purificación y la santificación era importante para el sacrificio. Dios no podía bajar, porque si Dios bajaba, los mataba. Y no era porque Dios fuese malo, los mataba porque la santidad y la gloria de Dios, este cuerpo no puede estar de pie. Se fueron. Por eso es que la Biblia dice que cuando el ángel del Señor se le apareció a Daniel, y dice Daniel: y aquí yo caí como muerto, porque su cuerpo percibió el poder que había descendido. Y Daniel dice que aquí yo caí como muerto. Y dice que aquel ángel le tocó su hombro y le dijo: tranquilo. Y él cobró su fuerza y se levantó. La Biblia dice, Ezequiel, que cuando el ángel de Dios bajó, dice que él cayó como muerto, pero el ángel lo tocó y lo levantó. En otras palabras, el cuerpo humano es irresistible a la gloria de Dios. Por eso es que la santificación y la purificación, mira, arropa tu cuerpo humano, y ahora Dios se presenta y Dios te puede hablar. Entonces, todo venía a través de la purificación. Para el sacrificio tendría que haber purificación. Sin purificación el sacrificio no era perfecto. Eso le pasó a Saúl. Saúl sacrificó, pero no era perfecto. También eso le pasó a aquellos 2 jóvenes que sacrificaron y salió fuego extraño. ¿Por qué? Porque ellos trataron de sacrificar, pero sin purificación. Mire eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso fue en el antiguo pacto. Pero mire lo que el libro de Romanos nos habla, en Romanos capítulo 12, versículo 1. Libro de Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué es lo que expresa Romanos? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo dice? En sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Usted sabe, cada vez que usted se acerca a Él, Dios le hace así: mi hijo. Que presentéis vuestros cuerpos. Mira eso. ¿Y qué presentáis vuestros cuerpos? En sacrificio vivo. ¿Cuántos vivos hay aquí? Ahora, cuando entendemos esta palabra,
entendemos que para presentarnos ante el Padre, cuando tú deseas subir de niveles espirituales, tú tienes que aprender a menguar de lo que tú eres. Mientras tú no te atrevas a morir lo que tú eres, tú no puedes crecer en lo que Él quiere. Mientras, por eso es que Pablo dice: mueran al viejo hombre. ¿Por qué morir al viejo hombre? Porque mientras no se muera el viejo hombre, el nuevo no puede venir. Pero para morir se necesita, diga conmigo, santificación. Ahora, esa santificación, ojo con eso, fue dada en la cruz. Pastor, ¿qué tengo que hacer yo para santificarme, para purificarme? ¿Sabía usted que a usted lo purificaron? ¿Sabía usted que a usted lo santificaron? Pero el mantenerse limpio le corresponde a usted. Era imposible que usted pudiese purificarse a sí mismo. Ahora entonces, ¿qué es lo que acontece? Ese sacrificio puro lo que hizo fue que ahora usted lo redimió. ¿Y qué es la palabra redimir? Es que ahora usted, ojo con eso, tenía un juicio que usted era culpable. En otras palabras, usted cuando estuviese delante del juez, literalmente usted sabía que usted ese juicio lo perdía porque usted era culpable. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Jesús al morir, ¿sabe lo que Él hizo? Dijo: yo sé que Él es culpable, pero yo me hago culpable y pago el precio de Él para redimirlo de la culpa. Alguien está aquí hoy que pueda decir: alguien aquí nos santificó, nos purificó. Nadie puede llegar al nivel de purificación y de santificación que Dios requiere a sí mismo. ¿Cómo entonces llegamos a ese punto de purificación y santificación? Llegamos cuando logramos entender que el sacrificio puro fue derramado sobre mí y que yo ya no tengo culpa, y que ahora Él me limpió, me salvó, me libertó, y que ahora soy vaso. Alguien está aquí hoy que soy vaso de justicia y no de inmundicia. ¿Dónde está la iglesia que dice: me cambiaron el nombre? Cuando yo recibo eso y cuando yo entiendo que yo soy un instrumento agradable, perfecto delante del Padre, entonces lo que yo hago es esto: si Él me purificó, si Él me puso en lugares de delicados pastos, yo no me moveré de esos lugares, porque sé que Él me Él me preparó, Él me santificó, Él me redimió, su sangre nos limpió. ¿Dónde está la iglesia que fue limpiada a través de la sangre? La sangre del Cordero bastó para limpiarnos y purificarnos. Y aquí el velo se rasgó de entrar confiadamente al trono de la gracia, donde podéis encontrar el socorro. ¿Dónde está la iglesia que dice: entramos al trono? Entonces el problema de muchas personas, ojo con eso, que no entiende que a Él Jesús lo purificó a través de su sangre. Ellos se quedan afuera porque según ellos todavía no son dignos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dije el viernes que el problema de muchas personas era moverse de su hábitat. ¿Estamos acá? El problema de muchas personas es moverse de su hábitat. Dice la Biblia que Dios nos pasó de la muerte ¿a dónde? Él le pasó de la muerte a la vida. Y cuando Él le pasó de la muerte a la vida, ojo con eso, entonces es probable que hay personas que salen de su hábitat y es donde comienzan otra vez como el hijo pródigo. Él estaba bien y seguro en la casa de su padre. Fue saliendo de la casa de su padre. El hijo pródigo se le fue la santidad de su padre, porque él comenzó a ir a los burdeles que él quería. Él comenzó a derrochar todo lo que su padre le había dado, porque él se había desconectado de su hábitat. La santificación que Jesús nos ha dado, Él nos metió en el hábitat de su santidad, de entrar confiadamente al trono de la gracia. Él nos metió al hábitat de su santidad,
nos metió al hábitat de su gloria. Pero entonces aquí es el problema, y es que hay personas que Dios los mete, pero ellos se salen. Mire eso. ¿Y qué, pastor, tengo que hacer? Corra de nuevo al hábitat, porque Él, como buen padre, lo espera con el vestido y el anillo. Es tan simple como el hijo pródigo, que Jesús dijo, como es hijo pródigo, lo perdió todo, pero su padre es eterno y Él tiene el vestido. Segundo, mire eso, cosa especial que requiere un sacrificio. Diga conmigo, el sacrificio requiere una ofrenda. ¿Qué requiere un sacrificio? Mira eso. ¿Por qué el sacrificio requiere una ofrenda? Porque el sacrificio es algo que sale de ti que te va a doler. Se fueron. Pero hay personas que ellos no son ofrenda para Dios, porque jamás se sacrificaron algo para Dios. Hebreos 10:14, ¿qué es lo que dice? El libro de Hebreos capítulo 10 verso 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. ¿Cuántos santificados hay acá? ¿Cómo los hizo Él? ¿Cómo los hizo Él? Dígalo a voz alta. ¿Cómo los hizo? No es que hay gente que dice, no, perfecto, ¿cuál? Es que Él quiso hacerte perfecto el sacrificio. No quiere decir que usted no va a tener errores, sino que Él le perfeccionó el sacrificio en usted. Mira eso. ¿Y qué es lo que dice? Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes ¿dónde? Y en su mente, ¿qué hará el Señor? En su mente las escribiré. ¿Cómo así? Que cuando tú caes rendido a Él y entras al trono de la gracia, no te diste cuenta cuando saliste hablando como Él. Cuando tú ya saliste viendo como Él. Porque dice, yo escribiré en sus corazones mis leyes. Yo haré lo que ellos no pueden hacer. Mira eso. Porque el sacrificio requiere una ofrenda. Por eso usted se da cuenta que dice, porque con una sola ofrenda. ¿Sabía usted que Cristo se ofrendó a sí mismo? ¿Qué es una ofrenda? Una ofrenda es el acto voluntario de dar algo sin que alguien te lo pida. Una ofrenda es que se requería un sacrificio y Él dijo, yo me ofrezco. Yo seré el sacrificio vivo. Yo seré la ofrenda. ¿Cuántos aquí serán la ofrenda del Señor? Cuando yo entiendo esta parte de que el sacrificio requiere una ofrenda, mientras yo no decida ser esa ofrenda del sacrificio, mi sacrificio no tendrá olor al Señor. Mire eso. Tercero, tiene que haber, diga conmigo, un altar. Tiene que haber ¿qué? Donde no hay altar no existe sacrificio. Y ese era el problema por el cual en los tiempos de Acab, Jezabel se había encargado de que el pueblo olvidase el altar de Dios, porque ellos comenzaban a sacrificar en otros altares a los dioses paganos. Y ahora usted se da cuenta que la Biblia dice que cuando el profeta Elías le habla a Acab, mira eso, lo confronta. Y lo primero que le confronta, le dice, olvidaron el altar del Señor. Por eso cuando Elías va, dice, al sacrificio con los profetas de Baal y los profetas de Acera, la Biblia dice que lo primero que hizo el hombre de Dios fue un altar. Lo primero que hizo fue reparar el altar que estaba derribado, porque el pueblo lo había olvidado.
O sea que en otras palabras, donde no hay altar no existe sacrificio, porque el sacrificio se sacrifica en el altar. El altar identificado como la representación del lugar de encuentro que Dios tendrá contigo. Por eso usted se da cuenta en Levíticos capítulo 6 versículo 8. El Señor le habla a Moisés estas palabras y le dice: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre ¿dónde? Sobre el fuego encendido. ¿Sobre dónde? El altar. Toda la noche hasta la mañana el fuego del altar arderá en él. Se requería un altar. Por eso usted se da cuenta que Abraham, cada vez que él se iba a sacrificar en servicio de adoración, él comenzaba a hacer un altar de piedra. Porque una adoración se requiere de un altar. Pero ¿qué es lo que acontece en nuestro tiempo? La Biblia dice que el altar somos nosotros. En otras palabras, cuando una persona decide no sacrificar es porque no tenga los recursos están. Por eso la Biblia dice que nosotros somos el altar del Señor. En otras palabras, somos el lugar donde Dios puede visitarte cuantas veces Él desea en un sacrificio. Pastor, explíqueme eso. 24/7 de la tierra usted es un sacrificio para Él. Por eso es que Él no se va, Él habita. Porque Él lo hizo su sacrificio, el altar donde Él iba a descender. Por eso la Biblia dice, en otras palabras, que antes el arca del pacto estaba entre el pueblo, pero ahora el arca del pacto está en nosotros. ¿Y dónde el Padre descendía? Descendía en el arca del pacto cada vez que había alguien que adoraba. O sea que cada vez que usted comienza a sacrificarle al Padre, usted comienza a mover lo que Pablo le dijo a Timoteo en una ocasión: Timoteo, el altar no se te ha ido, solamente aviva el don del fuego que está en ti. Vuelve a prender el altar y el sacrificio estará listo para ser sacrificado al Padre. Si el altar se te ha apagado, vuélvelo a prender, porque el sacrificio estará listo para que el Padre huela olor grato. Diga conmigo: hay un altar listo. Hay alguien aquí que tendrá que reparar su altar y volver otra vez a la intimidad, volver otra vez al sacrificio, volver otra vez a la soledad de Dios, al secreto de Dios. Iglesia, yo vengo a decirte en esta tarde que llegó la hora de reparar el altar que estaba tirado en el piso, porque la victoria no viene si no es a través del altar que se levanta. Cuando tú decides levantar el altar, entonces tus enemigos comienzan a temblar. Satanás comienza a decir: ya no puedo tocarle porque está rodeado por la gloria que viene sobre el altar. ¿Dónde está la iglesia que dice: hay una gloria mayor que viene sobre mi vida a causa de reparar el altar? Deja al diablo que se enoje, que haga lo que haga, pero prende el altar, porque Dios va a tener que descender. Espíritu Santo, el problema de muchas personas es que le pasa como el pueblo de Israel. El altar lo tienen abandonado, olvidado. La indiferencia nos ha llevado a tratar de negociar con Dios por vías alternas, y es imposible. No existe negociación con Él. No podemos negociar con el Padre con vías alternas, sino que Dios se comunica a través del altar.
mientras el altar esté en el piso, usted puede buscar la ayuda que necesite. Puede buscar, mira eso, todo lo que tú crees que te va a ayudar. Pero lo único que va a darte la respuesta es cuando tú comiences a poner piedra tras piedra en el altar. Y tú digas, vamos a levantar el altar. Voy a ir a traer leña y voy a prenderle fuego al altar. Y cuando el altar entonces esté prendido en fuego, el sacrificio será grato para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Hay cosas que comienzan a ocurrir a través del altar. Hay cosas que comienzan a suceder a través del altar. Hay cosas que mientras no volvamos al altar, mientras no volvamos a llorar en el altar, mientras no volvamos a rendirnos en el altar, mientras no volvamos, aleluya, Espíritu Santo, siento a Dios, mientras no volvamos a rascar nuestros corazones en el altar, no va a acontecer nada. Pero ¿dónde está la iglesia que dice, yo voy a rascar mi corazón en el altar delante del Padre? En el altar me quedo, en el altar me quedo. ¿Dónde está la iglesia que dice, en el altar yo moriré, en el altar yo moriré, en el altar yo me quedo? Ahí será el mayor sacrificio, ahí será el mayor olor grato para el Padre. Diga conmigo, en el altar me quedo, en el altar me quedo, en el altar me quedo. Te pueden ofrecer una tierra mejor, me quedo en el altar. Si el altar está en el desierto, yo me quedo en el desierto. Si el altar está en la cueva, yo me quedo en la cueva. Si el altar, venga, siento al Padre, en el altar me quedo, porque yo soy hombre y mujer de altar. Yo soy una generación de altar. A mí me sacrificaron en el altar. Diga conmigo, en el altar me quedo, en el altar me quedo. Pastor, me van a quitar la casa, me quedo en el altar. Pastor, me van a quitar el trabajo, me quedo en el altar. Pastor, estoy perdiéndolo todo, me quedo en el altar. Porque en el altar son las visitaciones más poderosas del gran yo soy en la tierra. Alguien aquí puede decir, me quedo en el altar. En el altar me moriré, en el altar me quedo. Yo vine a decirte que el altar tendría que ser la habitación tuya. Yo vine a hablar con los Samueles de este tiempo. Yo vine a hablar con los Samueles de este tiempo. Mientras los hijos de Eli estaban afuera, Samuel estaba dentro del altar. Mientras los hijos de Eli estaban afuera, derrochando la unción, derrochando el poder, derrochando la autoridad, Samuel estaba escondido en el altar, durmiendo al lado del arca. Porque mientras tú estés en el altar te va a mantener vivo. ¿Dónde está la iglesia que dice, en el altar me quedo? Vamos, alguien tiene que adorar en el altar. En el altar, en el altar. Alguien tiene que hacer su altar hoy. Alguien tiene que comenzar a reparar su altar. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Toma martillo, toma clavo, comienza a preparar el altar de tu corazón. En el altar me quedo. No importa los que se alejen del altar. No importa los que hayan doblado sus rodillas ante Baal. No importa, porque mientras yo tenga el altar reparado, tendrán que volver al altar. Yo vengo a decirte, iglesia, que hay gente que tendrá que volver al altar cuando tu altar esté encendido, cuando tu altar esté operante. Yo profetizo en esta yo profetizo en esta tarde que el fuego del altar
grande que el fuego del altar se prende. Llegó la hora de levantar el altar. Llegó la hora de prender el fuego mayor y el sacrificio más grande que haya existido en la historia, en el altar de tu corazón y de tu alma. Llegó la hora de romper las cadenas en el altar. Llegó la hora de reclamar la sanidad en el altar. Llegó la hora de reclamar los hijos, los esposos, las esposas en el altar. Llegó la hora de reclamar la finanza en el altar. Llegó la hora de reclamar el ministerio en el altar. No te despegues del altar. No te desconectes del altar. Hebreos capítulo 13 verso 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen. Fruto de labios que confiesen su nombre. Que tu altar tenga un nombre y que sea el gran yo soy. Que tu altar tenga un nombre y que sea el gran yo soy. Llegó la hora de volver al altar, porque mientras tu enemigo mira tu altar, él sabe que el Dios está en el campamento. Ebre kabababa se vaquita rabababa soyaba. Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas tú me las has secado, no hay otro lugar en donde quiera estar que en los brazos de papá. Que en los brazos de papá, que en los brazos de papá, yo no me quiero ir. De los brazos de papá, de los brazos de papá, Díselo. de los brazos de papá. Hay personas que van a reparar su altar hoy. Vuelve a prender tu altar en esta tarde, vamos. En los brazos de papá, en los brazos de papá. Vuelve a recibir el abrazo de tu Padre. Prende tu altar de nuevo. Vuelve al sacrificio. Vuelve a la oración genuina. Vuelve, vuelve. Yo no me quiero ir de los brazos de papá, de los brazos de papá. Mira
Mira cuánta gente está siendo reparada en esta tarde. Cuántos altares están siendo levantados en esta tarde. Ebre que bababa, sheba quita rababa. De los brazos de papá, de los brazos de papá, yo no me quiero ir. De los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá, yo no me quiero ir. De los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá, no me voy a ir. Diga conmigo, no me quiero ir de los brazos de mi Padre. Por eso hoy, esta tarde, sé que el altar de muchos va a tener que ser reparado para el Señor. Por eso es que el Señor hablaba y le dijo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre ese altar. Yo sé que tal vez tú tenías la mayor intención, pero yo hoy vine a decirte que es necesario un buen altar para un buen sacrificio. Tanto como el sacrificio y el altar tienen que estar en el nivel indicado para ser sacrificado para el Padre. Tú eres el altar y tú eres el sacrificio. Y el mejor sacrificio que se dé en ese altar es a través de un hombre y de una mujer que decide reparar el altar de su vida para dedicarle el mayor sacrificio de la historia al Señor. No existe sacrificio si no hay altar. No existe sacrificio si el altar no se repara. Pero le voy a soltar lo próximo. Si usted ha sentido la gloria de Dios ahorita, mira eso, vamos por el altar reparándolo. Pero la cuarta cosa que quiero hablarte, y quiero que prepares tu corazón, y es que cuando tú prepares el altar y tienes el sacrificio, tú te purificaste para Él. Entonces, cuando tú tienes listo el altar, tiene que haber una adoración. Diga conmigo, adoración. Pero también a través de la adoración viene la exaltación. O sea, en otras palabras, que mientras tú estás sacrificando en el altar, tú estás adorando al que está sentado en el trono, dirigiendo el honor grato para el que está en el trono. Y hoy el Señor me decía: dile a mi pueblo que yo voy a cambiar su atmósfera, que yo voy a crear en su espíritu un espíritu de adoración tan profunda, que cuando ellos estén adorando en el altar, algo va a tener que suceder en la atmósfera de su vida. Algo va a tener que suceder en la ciudad, en el territorio. Algo va a tener que suceder en México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Panamá, en Belice, en Chile. Algo tendrá que ocurrir en República Dominicana. Algo tendrá que ocurrir en cada rincón de la tierra a través de una adoración. My God, Espíritu de Dios, alguien está listo en esta tarde. Alguien está listo en esta tarde para adentrar. De los brazos de papá, de los brazos de papá. Adóralo, adóralo, adóralo. Levanta tu mano al cielo, adóralo. Vamos, adóralo, adóralo. Algo va a ocurrir en tu atmósfera hoy. Adora al que vive, adora al que reina. Yo no me quiero ir. De los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá, yo no me quiero. Por eso Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Diga conmigo, sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. ¿Cuántos están listos para el 5?
también tiene que haber muerte. Diga conmigo, tiene que haber muerte. Y hay personas que no han aprendido a morir en sí mismos para vivir en Él. Y el Padre quiere enseñarte en esta tarde a morir en sí mismo para que vivas en Él. Hasta que no aprendamos a morir nosotros mismos, hasta que no aprendamos a morir en el altar, no vamos a vivir como Él. Y yo quiero decirte que este elemento de la muerte en el altar tiene que ser eficaz para que tú puedas vivir en Él. Por eso dice que nosotros morimos juntamente con Él en la muerte y la resurrección del Señor. Porque tenemos que entender que si no morimos en sí mismos en el altar, no podremos resucitar como Él quiere que resucitemos. Por eso cuando Nicodemo le decía: Señor, es necesario que me meta al vientre de mi madre, Él le dijo: no, lo que es necesario es que mueras para que vuelvas a vivir. Yo siento un peso de gloria. Es necesario morir en el altar. Es necesario morir en el sacrificio. Si no hay muerte, el sacrificio es en vano. El sacrificio tiene que llevar la muerte consigo. Por eso es que Jesús no podía del cielo decir: voy a cambiarlos a todos y los voy a salvar, porque eso no estaba en la ley divina. En la ley divina estaba que todo sacrificio tendría que llevar muerte. Y por eso Jesús tuvo que morir, porque a través de la muerte Él perfeccionó el sacrificio en sí. Y dijo: a través de mi muerte yo le voy a dar vida a los que nazcan conmigo de nuevo en la tierra de los vivientes. Diga conmigo: yo soy el sacrificio. Yo voy a morir en el altar. Por eso es que dice: en el altar me quedo, en el altar me moriré, porque es el lugar del sacrificio. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí, en el altar me quedo. Por eso Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Todo sacrificio requiere de la muerte. Y yo no le hablo a usted de la muerte física, le hablo de la muerte del alma, la muerte del hombre. Le hablo de la muerte, mira eso, no física, sino de la muerte de aquella vieja vida, la muerte de aquellas viejas costumbres, la muerte de aquellas cosas que no te dejan acercarte al altar del Padre. Por eso es que un altar, mira, un sacrificio, todo lo que tenga que ver con ello requiere de la muerte. Pero el 6, prepárese que el último es el detonante del buen sacrificio. Y el 6 tiene que ver con olor agradable. Digas conmigo: olor agradable. Cuando usted muere en el altar, cuando el sacrificio muere, entonces el olor grato sube al trono. Por eso es que a Jesús aquella mujer derramó el perfume de alabastro en sus pies. Lo estaba ungiendo para el tiempo de su muerte. Porque cuando usted muere en el altar, el olor grato sube al reino. Y Dios comienza a oler olor grato.
Su pecado ya no huele. Hoy huele olor grato por el sacrificio, porque aquel que había muerto ahora resucitó en el Señor, y ahora es la criatura nueva que el Padre predestinó e hizo desde antes de la fundación del mundo. Entonces el olor grato llega al cielo. Dios comienza a oler, y ahora Dios dice: cómo me encanta la adoración de mi hijo, cómo me encanta la adoración de mi hija. Y entonces Dios comienza a decir: huelan ese olor grato. ¿Y sabes cuál es el olor grato? Es la oración y es la adoración de los santos en la tierra. Maiga, siento a Dios. Comienza Dios a oler la adoración del pueblo, y Dios comienza a decir: cómo huele de rico esa adoración. ¿Dónde están los adoradores del altar que dicen: el altar es el lugar de mi morada, el altar es el lugar de mi comunicación más poderosa? Oh, levanta tu mano al cielo. Olor grato. Esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. No hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Éxodo capítulo 29 verso 18. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato. Diga conmigo: olor grato. Pero ¿para quién es olor grato? Dice: para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. En otras palabras, ¿sabe lo que Dios huele? Es que el Hijo decidió morir en el altar. Dios no huele el humo. Dios huele que alguien nació de nuevo en el altar. 7, y termino con esto. Y el séptimo es el detonante de todo un hombre y una mujer que decide reparar el altar y hacerle sacrificio al Padre en el altar. Y es que cuando el Padre comienza a oler olor grato, y ahora el Padre comienza, mira eso, a decir: yo creo que llegó la hora de subirme al viento y descender donde está el altar. Por eso es que lo séptimo que ocurre en ese altar es que la gloria de Dios desciende sobre el altar. Aquella gloria que cuando llega a un lugar, Él comienza a hacer toda su voluntad perfecta, agradable en la vida de la persona. Esa gloria te cambia tu nombre. Esa gloria te cambia tu destino. Esa gloria te cambia todas las maldiciones por bendiciones. Esa gloria te cambia la muerte por vida. Esa gloria comienza a cambiar tu lenguaje al lenguaje del reino. Por eso en Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 1 dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. ¿Qué descendió? Y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Qué hizo la gloria?
llenó la casa y no podía entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. ¿Cuántos están listos para que digan: mi casa se va a llenar de la gloria de Dios? ¿Alguien está listo aquí para decir: mi casa se va a llenar de la gloria de Dios? Cuando el altar de Dios, mira, eso se prende, el holocausto comienza a ser prendido en el Señor y el olor grato llega al cielo. Dios desciende donde está el holocausto, y sabe lo que el Padre hace, es que Él se mueve a través de su gloria en medio de la casa, comienza a llenar la casa. Lo que antes tenía depresión, la depresión comienza a soltarle, porque la casa la tomó Jehová. Lo que antes tenía ansiedad, la ansiedad comienza a soltarle, porque la casa la llenó Jehová de nuevo. Yo hoy vengo en esta tarde a declarar que tu casa se llena de la gloria del Padre, y todo lo que está tiene que huir a través de la gloria del Padre. Levanta tu mano al cielo. Toda la duda, toda la falta de fe, todo lo que se levantó en tu contra, todos los ríos que se levantaron, el fuego que se levantó en tu contra, hoy tendrá que soltarte, tendrá que correr, tendrá que reconocer que Jehová llenó tu casa. Donde a solas puedo adorarte, no hay lugar que se compare. Levanta tu mano al cielo un momento. Donde a solas puedo adorarte. Levanta tu mano bien en alto y dile: Señor, yo soy el altar. Sin que me importe nada, no hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. No hay lugar que se compare. Oh, yeah. Donde a solas puedo adorarte. No hay lugar que se compare. Y donde a solas puedo adorarte. Yo quiero decirte en esta tarde que esa gloria Se compare. que esa gloria será tan evidente en tu casa y en tu vida, que donde quiera que tú estés se va a manifestar a través de ti. Yo vine hoy a declarar que la gloria se va a manifestar a través de ti, que la gloria se va a manifestar a través de ti, que la gloria se va a manifestar a través de ti, que el peso de gloria cae sobre tu casa, cae sobre tu vida, que el peso de gloria comienza a caer sobre ti, comienza a transformarlo todo, comienza a dejar inoperante todo lo que venía en tu contra, que ese peso de gloria postra todo delante del Padre. Iglesia, llegó la hora de postrar los demonios delante del Padre, de postrar una ciudad entera delante del Padre, de postrar un territorio entero delante del Padre. Llegó la hora que los demonios entiendan que Jehová es el dueño de la casa, es el dueño del territorio, es el dueño de la ciudad. Su gloria, su gloria llena la casa. Levanta tu mano al cielo, vamos. Prende tu holocausto.
Voy a terminar en esta tarde, porque yo sé que el Espíritu de Dios desde que comenzó a obrar en las vidas. Pero voy a terminar con un verso que le va a bendecir la vida. 1 Pedro capítulo 2 versículo 4. Y dice: acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también. ¿Cómo? ¿Cómo? Vosotros también. Yo no soy un lector de la palabra. A mí me encanta entender la palabra. Y que dice, siendo Él piedra viva, pero ahora dice, vosotros también, como piedra viva. Toca a su vecino y dígale: eres una piedra encendida. Usted sabe con quién lo estaba comparando aquí. ¿Sabe con quién lo estaba comparando? Le estaba diciendo: tanto así que se te metió Cristo adentro, que te convirtió también en una piedra viva. Mira eso, se te metió Cristo dentro, que te convirtió en una piedra viva. Él es piedra viva, angular, pero como se te metió dentro, ahora nos convirtió en piedra. Ser edificadores. ¿Ser qué? Edificadores como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Iglesia, yo dije que van a llegar tiempos en la casa que no va a quedar tiempo de predicar mucho. Porque cuando las piedras están vivas, el Señor desciende a la casa, la gloria desciende a la casa. Y cuando la gloria desciende a la casa, no hay hombre que tome el control de la casa más que el Padre tome el control de la casa. Yo quiero que entienda algo en esta tarde, que es mejor que el Padre tome el control de la casa, porque cuando Él tome el control como piedra viva, su gloria comienza a obrar de formas extraordinarias.